Es un placer para mí estar presente con ustedes, con muchas caras conocidas. Ya tenemos muchos estudiantes del seminario aquí presentes con nosotros, algunos amigos del seminario, amigos de distintas partes del mundo y distintas iglesias. Entonces, para mí, estoy contento de ver las caras. Este va a ser un tiempo enriquecedor, tiempo de buen provecho. Seguramente podemos tener Sam por horas hablando de ese tema. Yo sé que en mi vida, personalmente, las predicaciones de Samuel ha sido una bendición enorme para mí. Justo en nuestra clase en la materia de predicación expositiva, la semana pasada tuvimos un foro donde todos los estudiantes compartían si por ahí se acordaban de una predicación que realmente les impactó la vida de ellos y justamente Flavia, que está con nosotros, y yo, los dos nos acordamos de cuando Samuel predicó sobre el libro de Romanos, que fue una bendición enorme, pero entonces, sin mucho más de decir, voy a dejar a Samuel hablar y presentar lo que tiene para nosotros. Vamos a dejar él presentar su presentación y darnos ese taller. Si se pueden poner los micrófonos en silencio ahora. Y vamos a tener como 40 minutos, algo así, de enseñanza. Y después al final va a haber un espacio de preguntas para que puedan preguntar y sacar algunas dudas. Así que por ahora escuchamos a Samuel. Entonces, como dije antes, muchos de ustedes ya están parte de esa materia de predicación expositiva. Y para los que no conocen el seminario, tenemos esta materia de predicación expositiva que ofrecemos todos los años. El año que viene vamos a ofrecer un certificado de cursos cortos de la vida del ministerio y incluido en ese paquete va a haber esa materia de predicación expositiva. Así que les animo a ir a la página del seminario, seminariocari.org. Después voy a poner eso en el chat y pueden conocer más del seminario. Así que Sam, todo tuyo y escuchamos a vos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Scott. Vamos a empezar con una palabra de oración. Me parece que siempre es una buena forma de comenzar. Señor Padre, esta noche estamos hablando de un tema que es de muchísima importancia, la predicación expositiva, tiene que ver con algo más importante aún, que es tu palabra, y sabemos que tu palabra es para nosotros vida. Señor, te pido por cada uno de los que estamos, si estamos aquí interesados es porque quizás tenemos la responsabilidad de predicar o de enseñar, o anhelamos tener esa responsabilidad. Nos has dado una carga por ser predicadores o maestros. Sabemos de que las cosas que hoy vamos a hablar son de importancia para hombres que van a participar en el ministerio, pero también para mujeres que tienen un ministerio con otras mujeres, y a todos nos importa poder entender mejor la palabra, y entendemos la importancia de la predicación clara y sana de tu palabra. Así que, Señor, ayúdanos a entender más de este tema en esta noche, y que sea de mucha bendición para nosotros y para tus iglesias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estoy muy contento de tenerlos a ustedes participando esta noche. Me habían pasado un mapa con los lugares de donde venían cada uno, y la verdad que me dio mucha alegría ver que hay gente de varios países. Por supuesto que hay varios que son de aquí, de Argentina, y vinculados con el seminario en distintas partes, pero también gente de México y de otros países de América Latina.
y no tengo el mapa frente mío, así que no voy a tratar de decir por memoria de dónde vienen todos, pero a mí sinceramente me da mucha alegría. No tuvimos mucho tiempo al comienzo para charlar un poco, pero sería lindo en algún momento poder hablar un poco más y saber cuáles son los ministerios de cada uno, cuáles son las responsabilidades que el Señor les ha dado. Bueno, me han dado 40 minutos, que es poco tiempo, pero me han dicho que la clave aquí es poder llegar al final para poder contestar preguntas y eso lo entiendo perfectamente. Así que vamos a tratar de hacer esto medio rápido. Empezamos con algo muy básico. Creo que todos tienen el bosquejo, creo que se mandó, ¿no? Pero la pregunta que hacemos es, ¿qué es la predicación expositiva? Y si empezamos a leer distintos textos, hay muchas distintas definiciones, pero por ahí la más sencilla es esta. Es aquella predicación que toma como idea central la idea central del texto. O sea, se basa en el texto bíblico, que uno dice, bueno, obvio, pero todos hemos escuchado muchos mensajes que no parecen basarse en un texto bíblico, que van saltando de una punta de la Biblia a otra, o muchas veces, lamentablemente, se escuchan predicaciones desde ciertos púlpitos en que casi no se abre la Biblia, ¿no? Son sinceramente ideas humanas. La predicación depende de la creatividad del pastor o del predicador, y no se basa en la palabra. Y nosotros entendemos de que la mejor predicación es aquella que se basa exclusivamente en la palabra, y entendiendo que la palabra es soberana, buscamos no de ser creativos. Hay un espacio, hay un lugar en la predicación para nuestra creatividad, pero debe ser al servicio del texto. Nuestro rol es de entender el texto y comunicar el texto. No es nuestra palabra, el mensaje no es nuestro. Nuestra función es simplemente de transmitir el mensaje que viene de Dios. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios y es para su pueblo. Y nuestra función es simplemente de transmitir ese mensaje de una forma fiel y clara al pueblo de Dios. En estos días nosotros en la iglesia seguimos un plan de lectura que vamos viendo en 2 años vemos toda la Biblia. Y estamos ahora en el libro de Nehemías y creo que fue ayer, hoy vimos el capítulo 9 de Nehemías, entonces ayer vimos el capítulo 8. Y a mí me encanta el capítulo 8 de Nehemías. Es la escena donde el pueblo de Israel, que han vuelto del cautiverio y un poco se han olvidado de la palabra de Dios. Y se junta todo el pueblo. Y Esdras lee la palabra, lee la ley. Pasan todo el día leyendo la ley de Jehová, la ley de Moisés. Y es un día muy impactante para el pueblo. Y en el versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías se dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, y dice, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y ahí tenemos un pasaje que es una buena descripción del propósito de la predicación expositiva. Hay 2 cosas. La importancia de que se entienda. ¿Por qué en este caso a lo mejor no hubieran entendido? Porque han pasado muchos años. La ley de Moisés es de cientos de años antes y han pasado muchas cosas y el pueblo ha estado en cautiverio en una cultura ajena, en una cultura extraña a la que se fueron acostumbrando y ahora han vuelto a la tierra de Judá, de la tierra prometida, y tienen que volver a establecer su vida según las normas de la ley de Moisés. Y entonces necesitan entender muchas cosas. Y entonces la función de los sacerdotes es de explicar de qué se trata, qué sentido tiene. Y se basa
en la lectura de la palabra. Esa es la segunda cosa. Una de las cosas que a lo mejor en las iglesias debemos recuperar es simplemente la lectura de la palabra de Dios. Por ahí lo tomamos como algo casi aburrido, o queremos que sea, si vamos a leer un pasaje, que sea corto. Y si entendemos de que la palabra de Dios es soberana sobre la iglesia, empezamos a entender la importancia de darle cada vez más espacio a la palabra misma. La palabra, casi podríamos decir la palabra cruda, en su estado natural, sin filtros. La palabra, solamente la palabra tiene el poder de salvar, solamente la palabra tiene el poder de cambiar vidas, solamente la palabra de Dios tiene el poder de edificar la iglesia. Todo eso está latente en la palabra, no en nosotros, no en nuestra personalidad, nuestros dones, nuestra capacidad de liderazgo, nuestros talentos retóricos. El poder realmente yace en la misma palabra. Y si entendemos eso, queremos darle más espacio. Y entonces la predicación expositiva es parte de eso. Es la función de la predicación expositiva, acompañar la lectura de la palabra y, así como hacían en el libro de Nehemías, dar el sentido. Y un mensaje expositivo muchas veces no es más que una lectura con explicación. La lectura de la palabra, la explicación de su sentido, la aplicación de ese sentido a la vida particular de nuestra iglesia. Es entender qué significa en su contexto original, qué significa quizás en todo el curso de la historia de la redención, pero no terminamos ahí, sino que tomamos esa palabra, ese sentido, y lo enfocamos en la vida de la iglesia, de ese pueblo que Dios nos ha dado como redil a ese pueblo que nosotros debemos cuidar. Entonces, es nuestra función como pastor bajar el sentido a la realidad de la iglesia. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? Aquella que toma como idea central la idea central del texto, no otra cosa. ¿Cuál es la idea central del texto? Y eso lo explicamos y lo aplicamos. Y después dice, en lo posible, la estructura del mensaje sigue la estructura del mensaje sigue la estructura del pasaje. Ahora, eso no siempre es posible. Cuando hay ciertos pasajes que son muy complicados, y parte de nuestra función es de simplificar lo que es complicado. No aguarlo, no disminuir el peso del pasaje, pero cuando hay pasajes complejos, de simplificarlo. Pero, de nuevo, no somos actores, no somos poetas, no somos ensayistas, no somos autores creativos, no queremos ganar el premio Nobel de la literatura. No es nuestra función en sí ser creativos. Nuestra función es apegarnos al texto y hacer que el sentido del texto sea transparente. Y sabemos de que hemos sido efectivos cuando alguien después del mensaje, a veces viene alguien, en mi caso muy, muy de vez en cuando, no sucede muy a menudo, pero a veces viene uno y dice, ay, qué lindo que habla, pastor. Si se han fijado en mi forma de hablar, la verdad que no hemos tenido éxito. El éxito es cuando viene una persona y dice, ay, qué interesante. Yo la verdad que ese versículo no lo había entendido antes. Y casi que no se fijan en el pastor, no prestan, el pastor se debe volver, el predicador de cierta forma se vuelve transparente. No es nuestra función de que nos vean a nosotros, es de que entiendan el texto. Y cuando realmente hemos tenido éxito, el pueblo se pone al lado nuestro, no como debajo halagándonos, ay, qué bien que predica, sino que se
se sienta a nuestro lado y juntos estamos viendo la página y juntos estamos maravillados de la palabra de Dios. O sea que es una sensación muy distinta cuando el mensaje expositivo ha sido efectivo. Nosotros nos hemos vuelto transparentes y el pueblo de Dios ha entendido la palabra de Dios. Y entonces, la estructura del mensaje no es nuestra función demostrar nuestra creatividad, sino la misma estructura del mensaje debe ser una estructura fiel, aunque no puede ser quizás en algunos momentos, no es posible de que sea un calco. Como digo, hay ciertos pasajes que son muy, muy complejos, pero la función es de seguir, es de darle el sentido al pasaje. Quizás si tenemos tiempo eso lo podemos explicar un poco más, pero pasamos al siguiente punto. Y acá esto no es una clase completa de predicación expositiva, son simplemente ideas de cosas, observaciones que yo he tenido a través de los años. Y una cosa que noto es de que hay dos formas, esto quizás en términos exagerados, pero hay dos formas. Uno puede escuchar, escucha muchos predicadores que predican de forma expositiva y uno puede ver por lo menos dos distintos estilos. Uno es más detallista y el otro estilo presta más atención a elementos estructurales. Cuando nosotros estudiamos, predicamos expositivamente, muchas veces vamos a hacer series, porque si nuestra intención es explicar el pasaje, de que se entienda el pasaje, de que la gente pueda entender el pasaje y aplicar el pasaje a sus vidas, por necesidad tenemos que ver el pasaje en su contexto. Entonces, si realmente queremos que el pueblo entienda el pasaje en su contexto, debemos explicar el contexto. Entonces, es necesario explicar o predicar libros completos. Nosotros hicimos hace un par de años, como dijo Scott, el estudio de todo el libro de Romanos. Y nos llevó, no me acuerdo cuántas semanas, en realidad lo hicimos de forma interrumpida y hacíamos 4, 5, 6 semanas seguidas y después a otra cosa y después volvíamos. Y llevó varios meses hacer todo el libro de Romanos. Pero la única forma de entender bien Romanos es de leer Romanos desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Si queremos realmente tomar el sentido, absorber el sentido del Romanos, tenemos que verlo completo. Ahora, ¿cómo encaramos el libro de Romanos? Si nosotros, hay algunos predicadores, y yo no digo que esto sea malo, aunque con el paso del tiempo cada vez menos es el estilo que prefiero. Hay algunos predicadores que son muy detallistas, o sea, literalmente casi van versículo por versículo. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Si nosotros vamos versículo por versículo, no salimos nunca del libro de Romanos. Y es posible. Yo no sé, Lloyd Jones, hay una serie, yo de ninguna forma me pongo a criticarlo a Lloyd Jones, obviamente, pero no sé cuántos años estuvo predicando Lloyd Jones el libro de Romanos. Ahora, en sí no tiene nada de malo, no estoy diciendo que eso es malo, pero creo que sinceramente creo que tiene ciertas deficiencias. Si nosotros estamos en una serie 2 años donde todos los domingos es lo mismo, Romanos, cuando uno ya está en medio de esa serie, yo creo que no nos acordamos del principio. Y nos estamos perdiendo en detalles, y hay miles de detalles, y pueden ser incluso detalles de importancia. Pero con el paso del tiempo, pensando en la relación de la enseñanza en la iglesia, la predicación expositiva en la iglesia, y esto de la lectura de la palabra, empecé a entender de que uno de los propósitos
de la predicación expositiva puede ser de acompañar la lectura de los miembros de la iglesia. O sea, que nosotros instamos a la gente que ellos en sus propias casas lean lo que nosotros estamos estudiando el día domingo en la iglesia. Algo que hemos hecho y que ha sido muy fructífero. Nosotros trabajamos con grupos pequeños y entonces ha sido muy lindo que lo que nosotros predicamos el día domingo también se está viendo en los grupos pequeños durante la semana. Eso hace de que la gente pueda hablar entre ellos y bajo el liderazgo del líder del grupo y entender lo que quizás no entendieron perfectamente el día domingo, que incluso sirve para que si hubo algo que no se entendió, eso puede volver al que está predicando para que se dé cuenta, aquí hay un tema que no se entendió. Y en el grupo se puede aplicar de una forma muy concreta. Desde el púlpito podemos hacer una aplicación general a la gente. Incluso podemos pensar, es bueno pensar en, acá yo sé que acá tengo gente más grande, gente que tiene problemas de salud, gente casada, personas solteras, tengo adolescentes, tengo niños, y de alguna forma, dependiendo del pasaje, a lo mejor busque una aplicación para cada grupo. También sé que muchas veces hay inconversos y quiero también hablar con ellos. Quiero dirigir el mensaje también hacia ellos y hacer un llamado a la salvación. Pero en el grupo pequeño, en la semana, se puede hacer una aplicación muy concreta a la realidad de la gente del grupo y al individuo. Y entonces, la idea de que la predicación no es solamente ese evento puntual de 1 hora o 45 minutos el día domingo a la mañana, sino que es parte de la semana de la vida de la iglesia y parte de sus funciones de acompañar ese proceso y de acompañar la lectura del pueblo de Dios durante la semana. Entonces, conociendo eso, ¿qué es lo que quiero lograr? Quiero que se entienda la estructura del pasaje. Quiero que se entiendan las ideas principales. Y si hay un detalle que realmente es un detalle clave, quiero que se entienda ese detalle. No todos los detalles, porque en un pasaje puede haber 100 detalles y la gente no se va a acordar de los 100 detalles. Y debo tener cuidado, a lo mejor estudié un poquito de griego y quiero meter mi griego, pero a lo mejor eso realmente no les sirve a la gente. Lo que quiero que entiendan es el meollo del tema, el eje, la idea central de ese pasaje. Y muchas veces, si se van con una sola idea, pero esa idea es fuerte. Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Ahí tenés para masticar toda la semana, para aplicar toda la semana. Y entonces, si la gente se va con un entendimiento de la idea central y quizás de algunas ideas relacionadas, y con el paso del tiempo, en la medida que avanzamos por un libro, cuáles son las relaciones entre las ideas claves, para que después puedan recordar de qué trata el libro de Romanos. El libro de Romanos empezamos con el mensaje de la fe, Pablo que predicaba, después Pablo que demuestra con claridad que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, pero hay una solución, capítulo 3, etcétera. ¿Se dan cuenta? Llegamos al capítulo 8 y en el capítulo 8 habla de que ya habla de la santificación, después habla de la elección, después habla del capítulo 12, de cómo debemos, en consecuencia de todo lo que viene antes, debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si la gente puede, después de una serie, recordar esas ideas principales, eso es una cosa muy grande. Y puede haber 100 detalles que no se van a acordar, pero que se acuerden de la estructura básica. Y entonces cuando empiezo a predicar de esa forma, sigue siendo predicación expositiva,
pero creo que a lo mejor pueden entender la diferencia entre lo que yo explico como predicación detallista, donde estamos viendo cada punto y coma del pasaje, y una predicación que busca más bien hacer énfasis en la estructura del pasaje con el fin de que la gente realmente entienda la idea central a grande modo. Bueno, siguiendo el bosquejito que tenemos, ventajas del método. Y acá estoy hablando de ventajas del método expositivo de la predicación. Algunos de ustedes a lo mejor están predicando todas las semanas y se habrán dado cuenta de que predicar todos los domingos o predicar más de una vez por semana es muy distinto a cuando recién nos iniciábamos y nos pedían predicar una vez cada 2 o 3 meses. Cuando estamos recién iniciándonos, ese mensaje que sabemos que tenemos que predicarlo en 6 semanas, 6 semanas parece poco tiempo y estamos estudiando y estamos con un pánico y llegamos y el Señor nos ayuda y lo predicamos. Ahora, ¿qué pasa cuando ahora tenemos que predicar todos los domingos? Si nos costó tanto armar ese mensaje cuando teníamos 6 semanas, y la ventaja, una de las ventajas del método es de que, por empezar, no se te van a acabar las ideas, los temas. Uno busca en oración, Señor, la iglesia, ¿qué necesita escuchar? ¿Qué libro debemos estudiar? Y muchas veces, yo lo que me he dado cuenta es, no es de que yo empezamos un libro, Romanos, empezamos, ahora estoy con el deseo de que hagamos el libro de Hebreos. Nunca he predicado miniseries del libro, del libro de Hebreos, del capítulo 11, por ejemplo, de Hebreos, pero todavía no he hecho todo el libro de Hebreos. Es un desafío muy grande y sinceramente le tengo un poco de miedo, pero en algún momento quiero agarrar todo el libro de Hebreos, porque es un libro tremendo y a la iglesia le hace falta. Cuando uno empieza predicando un libro, uno mismo va descubriendo cosas que no esperabas encontrar. El Señor te va mostrando a vos cosas que para vos eran necesarias. Y el Señor te muestra cosas que son necesarias para la congregación que no te dabas cuenta. Entonces, cuando el Señor nos guía en este proceso de elegir una serie, el Señor ya sabe lo que le hace falta a su iglesia. Y si buscamos su guía, las ideas vienen solas, se derivan del pasaje. Nosotros no tenemos que generarlas. Ustedes se van a dar cuenta como predicadores que tienen 2 o 3 ideas buenas y nada más. Al menos que son muy genios. Y si son muy genios, tienen 10 ideas por ahí. O sea, que predicaron 10 mensajes y ya hay que empezar a repetir. Y el que depende de sus propias ideas, bueno, descubre, tengo 10 ideas, ay, ya prediqué todo, bueno, ahora tengo que masajearlo, tengo que darlo vuelta, pero la gente se da cuenta, este mensaje ya lo predicó. Y la gente se aburre después de un tiempo. Una vez que ya contamos todos los chistes que nos sabemos, la gente ya ha memorizado todos los cuentos, los distintos ejemplos que hemos acumulado. Ese material, ¿cuánto tiempo dura? Yo creo que a veces en ciertas denominaciones donde los pastores cambian de una iglesia cada año, es porque tienen un año de material, se les acabó, bueno, ya es momento de irse a otra iglesia. Pero con este método expositivo no se acaban nunca las ideas y el material. El problema no es generar suficiente material. El problema nos damos cuenta de que en toda una vida no podemos abarcar. En toda una vida de predicación no podemos abarcar todo lo que hay por predicar en la Biblia. Tratamos de buscar un equilibrio. Predicamos del Nuevo Testamento y volvemos al Antiguo.
Y después empezamos a decir, pero debemos ir alternando géneros. Una carta de Pablo, una epístola de Pedro, un evangelio, el Apocalipsis, ¿dónde y cuándo lo vamos a meter? Otro gran desafío. Y si vamos al antiguo, tenemos los libros poéticos, tenemos los distintos géneros, la profecía, mayores, menores, etcétera. Entonces, ¿dónde metemos en una vida? Nadie, me parece, llega a predicar todo. Quizás alguien alguna vez predicó una serie completa de todos los libros de la Biblia, pero en general no tocamos todo en toda una vida. Entonces, la suficiencia de ideas, o sea, el material sobra material. Lo otro es, la ventaja es el hecho de que es una disciplina que, si lo estamos haciendo bien, nos obliga a ser fieles a la palabra. Es lo que dijimos al principio. Solamente la palabra convierte, solamente la palabra puede producir en nosotros la santificación. La palabra va moldeando nuestra iglesia. Cristo forma su iglesia por medio de su palabra. Nosotros somos como mozos, como personas que servimos la mesa. Nuestra función es traer la comida de la cocina y ponerla en la mesa. Nosotros no somos el enfoque. Nosotros incluso no somos el chef. Nosotros no escribimos la palabra de Dios. Es producto de Dios. Nuestra función es simplemente de transportar el alimento de la cocina a la mesa y que la gente se engorde de la palabra de Dios. Y entonces eso hace que seamos fieles a la palabra, y el Señor bendice eso. El Señor lo bendice con fruto, porque la palabra es efectiva. La palabra es como esa espada que corta de doble filo, que penetra. Eso no lo logramos nosotros. Solamente Dios lo hace por su palabra. Bueno, algunas tendencias y peligros. Y estas son también, por ahí uno podría hacer una lista mucho más larga, pero tiene que ver con ciertas ideas corrientes en el ambiente. Si uno lee los blogs, lee los distintos sitios sobre, y si te interesa la predicación, estas son ideas que son corrientes y en general son ideas buenas, pero que cada uno puede llegar a hacer algo que puede ser abusado, ¿no? La primera idea, pongo un cristocentrismo forzado. ¿Qué quiero decir con eso? Algo de mucha importancia, entender que toda predicación debe ser cristocéntrica. La predicación en última instancia nos debe llevar a la cruz. La predicación, si es la predicación de la palabra de Dios, es también la predicación del evangelio. Ahora, el problema a veces surge cuando nosotros, por meter un mensaje evangelístico o por meterlo a Cristo en el texto, le hacemos violencia un poco al texto. Cristo está en todas las escrituras, pero no aparece de la misma forma en todas partes. Hay lugares donde está presente de una forma más obvia, está en primer plano, y hay otros lugares donde no es tan claro. Hay ciertos pasajes donde es muy difícil encontrarlo a Cristo. Y no es de que no está, pero el problema es cómo llegamos a ese entendimiento. Y no sé si alguna vez, no sé si algunos de ustedes han podido participar de los talleres de predicación del Simeon Trust. Si en sus países eso existe, están llegando a Argentina y sé que algunos de acá sí han podido hacerlo, pero en ese taller hay un diagrama que es no sé si ellos mencionan que es del profesor Clowney, que era de Westminster, pero es del profesor Clowney. Yo creo que no se lo atribuyen
al profesor, o por lo menos en el que yo estuve. Pero hay un diagrama muy, muy bueno, muy interesante, que habla, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que empezamos con el texto y después nos muestra cómo pasamos por distintas etapas para lograr una interpretación cristocéntrica correcta. Y sinceramente no hay tiempo de hacer una explicación completa de todo eso, pero está en el material de Simeon Trust. Y en Simeon Trust, no me sé, después a lo mejor le voy a pedir a Scott que comparta la dirección de ese sitio. Y vamos a ver si podemos también repartir este diagrama, porque es muy útil para entender cómo llegamos desde un texto del Antiguo Testamento a una aplicación correcta a nuestros tiempos y un uso correcto de la parte cristológica. Bueno, no me voy a detener mucho más ahí. Otro tema. Algo muy relacionado, pero son usos y abusos de la teología bíblica. Cuando nosotros, por empezar, creo que la mayoría deben entender cuando hablamos de teología bíblica, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? De cierta forma, obviamente, toda teología es bíblica. Una teología que no se basa en la Biblia, no sé para qué existe. Pero sabemos que dentro de los... que hay distintas formas de estudiar la teología, distintos, podríamos decir, géneros de teología. Está la teología sistemática y la teología bíblica es la teología que estudia el progreso de los conceptos dentro de la Biblia. Podemos hablar también de teología histórica, que no es lo mismo que teología bíblica. La teología histórica es el estudio del progreso de la teología después de que quedó cerrado el canon. Si estudiamos la teología histórica, por ejemplo, vamos a estudiar el concilio de Nicea y el credo de Nicea y cómo en el credo de Nicea se dio una forma definitiva a la doctrina de la Trinidad. Y es una teología absolutamente bíblica, pero llevó 400 años más o menos llegar a ese punto de poder darle su formulación mejor expresada. Y así también, si seguimos estudiando, podemos hablar de que, por ejemplo, en la Reforma Protestante viene el gran desarrollo de ciertos conceptos, por ejemplo, de la salvación, la justificación, las doctrinas de la gracia. No es de que eso no existió antes, pero se le da una dimensión más importante. Bueno, todo ese estudio de cómo se desarrolla la historia de la teología en la historia de la iglesia, eso es historia, es teología histórica. Teología bíblica es parecido, pero toma los conceptos, habla mucho, se fija mucho en la revelación progresiva. O sea, cómo van creciendo las ideas claves teológicas dentro de la Biblia. Sabemos que en el primer libro de la Biblia, en el Pentateuco, los libros de Moisés, en el libro Génesis, empezamos con la doctrina de la creación. Eso después se repite en otras partes y se va agregando información. Pero primero se postula ese concepto de la creación por un Dios que por su palabra todo lo crea. En el principio Dios, eso es en el principio. Y sabemos que todo apunta después a Cristo y es con la llegada del Mesías que encontramos la culminación de todo un proceso. Bueno, trazar todo ese proceso es historia, es la teología bíblica. Ahora, nuestra predicación expositiva debe tomar en cuenta la teología bíblica. Parte de la teología expositiva, cada texto debe entenderse en su contexto, ¿no es cierto? Nunca debemos tomar un pasaje,
tomarlo como una cosa suelta, no entender lo que lo rodea. La única forma que podemos entender de la forma correcta un pasaje es analizando lo que dice gramaticalmente. Nosotros practicamos el método gramático histórico. Nos importa la gramática, nos importa el idioma, el uso correcto del idioma, pero también nos importa la historia, la cultura, quién fue el autor, cuál es el contexto histórico del autor, cuál es la situación, a quién dirige su libro. Todas esas cosas nos sirven para entender el significado del texto que estamos analizando. Entonces, un salmo. Hay salmos que se encuentran en el Pentateuco y eso nos ayuda a entender ese salmo. Hay otros salmos que se escriben mucho más tarde, salmos de David y salmos de personas que escriben después de la época de David. Eso afecta nuestro entendimiento de ese salmo. Y así con cada pasaje, entender su contexto histórico y entender dónde se ubica en ese gran parábola, esa trayectoria de la teología bíblica. Si nosotros, por ejemplo, un punto clave es la encarnación. Estamos analizando un texto. ¿Esto es antes de la encarnación o es después de la encarnación? Si estamos viendo el significado cristológico, si estamos buscando a Cristo en el contexto, debemos entender, ¿esto es Antiguo Testamento o es Nuevo Testamento? Eso sería lo más básico, pero después obviamente hay detalles mucho más importantes. Ahora, entonces debemos utilizar la teología bíblica, pero también se puede abusar de la teología bíblica, en el sentido de que podemos enamorarnos tanto del concepto de que cada uno de nuestros mensajes es una lección sobre la teología bíblica y no sobre ese texto. Y a veces uno escucha esos mensajes. Y el problema de esos mensajes, que básicamente consisten de otra explicación de la teología bíblica, es de que con el tiempo son todos iguales. Y perdemos la esencia de la exposición, que es entender el pasaje que tenemos frente a nosotros hoy. Si voy a hacer un estudio del libro de Hebreos, debo tomar en cuenta muchas cosas de la teología bíblica, porque depende de forma absoluta del Antiguo Testamento, de todos los símbolos. Habla de Jesús, por ejemplo, como el mejor de todos los sacerdotes. ¿Qué significa eso? Si Cristo es el mejor de todos los sacerdotes, debo entender a qué se refiere los sacerdotes del Antiguo Testamento. Debo tomar en cuenta todo eso. Pero al final, si estoy predicando sobre Cristo, el mejor de los sacerdotes, quiero que la idea central del mensaje sea Cristo y no el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Eso me sirve como trasfondo, pero no es el eje. ¿Se dan cuenta? Entonces, habría muchas cosas por hablar de eso, pero estamos hablando de usos y abusos de la teología bíblica. Es importante usarlo, pero de forma equilibrada. Otra cosa que es de importancia incluir es la importancia de enseñar doctrina. Acá pongo anemia doctrinal o contrariamente repetitividad doctrinal incorrecta. He visto dos extremos. A veces predicando expositivamente, ya casi debería casi cortar porque nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver si hacemos esto muy rápido. Creo que en la iglesia uno puede enseñar todo expositivamente y nunca enseñar doctrina. La doctrina depende del texto. La doctrina, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco una serie sobre la Trinidad, porque nos dimos cuenta de que era algo muy necesario. Quisimos que esa enseñanza fuera básicamente una enseñanza exegética. Entonces nos basamos en varios pasajes del Evangelio de Juan. Pero uno podría enseñar el Evangelio de Juan e ir tocando
el tema de la Trinidad, pero no enseñar la Trinidad en toda su dimensión. A veces es importante traer recursos teológicos a la predicación. Y hay ciertos predicadores que, y esta es mi opinión, pero yo creo que debemos aprovechar los recursos de la teología sistemática en la predicación. Ahora, el abuso puede ser, por ejemplo, aquella persona, pastor o predicador, que, por ejemplo, agarra un texto donde sea y empieza lo que parece ser un mensaje exegético, expositivo, pero siempre termina hablando de su doctrina preferida, la elección, por ejemplo. Donde hay ciertos predicadores que como que no importa de qué versículo están predicando, todo termina con una predicación sobre la elección. Es importante, la elección es una doctrina muy importante, pero no es la única doctrina y no todos los textos hablan de la elección. Entonces creo que por ahí me habrán entendido. A veces podemos irnos a dos extremos. Uno donde no aprovechamos los recursos de la teología sistemática de ninguna forma, porque decimos, eso no sería predicación expositiva. El otro extremo es, casi no predicamos en realidad expositivamente. Decimos que es predicación expositiva, pero simplemente es la excusa de hablar de nuestro tema predilecto. El último es el peligro del intelectualismo y falta de poder transformador. Es importante entender el texto. Esto es un trabajo que requiere de un esfuerzo intelectual. Hay que estudiar muchas cosas. Pero al final el poder de la predicación no pasa por nuestra capacidad intelectual. Y uno puede predicar un mensaje intelectualmente absolutamente correcto y que no tiene ningún poder para cambiar vidas. Y es de mucha importancia entender que todos los métodos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad retórica, todo debe estar al servicio de la palabra y de su poder transformador. El poder de la palabra yace en la palabra, no en nosotros. Y el Espíritu aplica la palabra. Y si queremos tener mensajes que realmente cambian vidas, por ahí el secreto es permitir de que primero el pasaje nos cambie a nosotros. Cuando el pasaje a mí me habló, cuando a mí me ha convencido de mi pecado, cuando a mí me alentó, cuando a mí me corrigió, cuando a mí me hizo entender mejor la maravilla del Evangelio, entonces voy a tener un mensaje que también va a ser efectivo y transformador para mis oyentes. Pero primero yo me tengo que someter a la autoridad de la palabra. Y cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra como predicadores, entonces Dios nos puede usar para que la palabra también transforme las vidas de los que nos escuchan. Bueno, conclusión, la predicación combina arte y ciencia, pero es por sobre todo una disciplina. Tendría que haber puesto esto. Es arte, requiere de cierto talento a veces, de cierta capacidad, como cualquier arte. Es una ciencia, hay reglas, hay principios que podemos aprender de un libro que son aplicables, hay técnicas que podemos practicar, por lo tanto es una ciencia, pero por sobre todo es una disciplina espiritual. Y la predicación más efectiva comienza con el predicador de rodillas humillado frente a la palabra. Así que bueno, ahí está. Bueno, gracias por compartir y les animo que si tienen una pregunta o una duda, escríbenla en el chat y eso nos permita llegar a más preguntas, ¿no? Y Sam, ya tenemos algunas preguntas
entonces voy a hacerlas. Primero, Martín dice, ¿conviene alternar entre distintos géneros y entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Yo creo que sí, sería una forma de hacerlo. En términos generales, sí, pero creo que antes de eso, de decir, bueno, acá tengo un sistema artificial y siempre tenemos que ir en la iglesia alternando, la pregunta clave es, ¿el Señor qué nos dice? Nosotros, la predicación en nuestra iglesia, nosotros tenemos varios ancianos y es un tema que en el grupo de ancianos hablamos. ¿Qué necesita nuestra iglesia? Y una cosa que sí estamos de acuerdo es de que la iglesia debe entender, debe escuchar la palabra predicada de los dos testamentos y debe tener una especie de dieta equilibrada, balanceada. Y entonces eso sí, en términos generales nos lleva a ir alternando, pero no es una regla absoluta. Así que, gracias, buena pregunta. Y ahí veo que Val ha subido la dirección del Simian Trust. Entonces ahí pueden ver si dónde están ustedes, si tienen estos talleres. Creo que en este momento hay pocos. Han hecho ellos algunas cosas en internet. Entonces a lo mejor entrando al sitio encuentran, sé que hay buen material ahí y que también a lo mejor van a encontrar talleres. Pero de paso, tomen nuestra materia. Yo debería hacerle propaganda al seminario, ¿no es cierto? Creo que es muy buena la materia que nosotros tenemos sobre la predicación expositiva. Bueno. Otra pregunta que tenemos es de Giancarlos, que dice, ¿qué diferencia hay entre una predicación cristocéntrica y una predicación cristotélica? Sinceramente no tengo idea. Bueno, quizás Giancarlos podría No ser... sé, yo he escuchado esa palabra, no sé, me parece una cosa muy refinada. Debe ser cristotélica, o sea, Cristo como el propósito o Cristo como el centro. Si empezamos a hacer por ahí yo lo entiendo por ese lado. A lo mejor, no sé si es lo que ha querido decir Giancarlo. Yo creo que depende del pasaje. Claro. Sí. Bueno, Vanessa dice, estoy cursando la materia de predicación expositiva y es la primera vez que voy a hacer un sermón expositivo como trabajo final. Me gustaría saber qué me recomienda el pastor Sam en cuanto a qué texto o qué libro sería el ideal para iniciar. Buena pregunta. Sí, yo diría que si no hemos hecho un mensaje, una lección expositiva o un mensaje expositivo antes, es bueno buscar algo que nos desafía, pero no buscar el texto más complicado. Hay textos que son muy complicados, busquemos algo que podemos sentir confianza en desarrollar. Pero más allá de eso sería un poco, creo que lo hemos mencionado hablando, la mejor predicación es algo que a mí me afectó. Cuando el pasaje a mí me habló, cuando a mí me corrigió, cuando el pasaje primero pasó por mi corazón. Entonces, en mi lectura, en mis estudios, ¿cuál es el pasaje que el Señor ha usado para enseñarme algo, para animarme? Ese es el pasaje que por ahí nos conviene tomar. Porque si a nosotros nos tocó, el Señor puede usarnos a nosotros para tocar a otros. Bueno, y otra pregunta, bueno, tenemos este taller de la predicación expositiva y había mucho interés en este taller. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es la razón del por qué se ha perdido la predicación expositiva? La verdad que no sé. Yo creo que tiene que ver con distintas tendencias que son más grandes que la predicación en sí. Y depende del ambiente. Sé que en algunos contextos
se ha puesto mucho énfasis en la psicología y entró la idea de que la forma realmente de curar el alma, de ayudar al ser humano, es por medio de la psicología. Y entonces terminamos predicando psicología y no escrituras. En algunos casos hemos sido muy afectados por la cultura de este siglo, por decirlo así, y en muchas iglesias la música ha tomado la idea, el punto central. En la clase, no me acuerdo en cuál de las clases que yo enseño en el seminario, menciono la historia de la arquitectura de las iglesias. Y si uno ve las iglesias católicas bueno, y hasta el día de hoy, uno entiende algo de la teología de la iglesia viendo su arquitectura. ¿Cuál es el centro del culto católico? Es la misa. Y en el medio está esa mesa donde posan los elementos, porque la misa es central y el púlpito está a un lado. En la Reforma, el púlpito empieza a ocupar el centro, porque la palabra de Dios es soberana. Nosotros en nuestra época, ahora el centro de todo en muchas iglesias es la banda. Yo no estoy en contra de la música, me encanta la música, pero no puede ser el centro de la vida de la iglesia. Y cuando muchas veces la música, la alabanza, que nos hace sentirnos bien, pero que no nos cambia sinceramente, ha tomado el centro del culto, de la estructura de la iglesia, y eso hace que la predicación se vaya corriendo de ese lugar central en la vida de la iglesia. A veces ha sido por una falta de capacitación, porque predicar bien expositivamente requiere de cierto nivel de estudio. Y no es de que uno tiene que ser Einstein para hacerlo, simplemente te tienes que dedicar, tienes que agarrar los libros, tienes que estudiar. Y cualquier persona de inteligencia normal, llamado por Dios, lo puede hacer, pero requiere de dedicación. Así que todas esas cosas a lo mejor son razones. Bueno. Y otra pregunta, Sam, es de Cristian, que dice, ¿es recomendable preparar un sermón expositivo teniendo en mente las situaciones que conocemos de las personas en las congregaciones, o esto puede en cierta manera condicionar lo que Dios mismo quiere decir a través del texto? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio correcto entre estas dos cosas? Bueno, es muy buena esa pregunta. Por ahí la respuesta puede ser un poco sorprendente. Algo que a mí me ha llamado la atención es cómo en las epístolas los apóstoles nombran por nombre a los buenos y a los malos. Demetrio me ha hecho mucho daño. Ahora, hay que tener cuidado con eso. Podemos ir a un extremo donde estamos hablando de nuestros propios sentimientos y no por el Espíritu de Dios. Pero sinceramente, mi función como pastor es conocer mis ovejas y predicar el mensaje que a ellos les hace falta. Ahora, ¿cómo digo las cosas? Debo tener mucha cautela, debo ser sensible, debo preocuparme por los sentimientos, no debo salir a herir, no es mi función. Hay predicadores que creen que la buena predicación es darles golpes fuertes a la gente constantemente. Eso tampoco es lo que el Señor nos pide. Es la idea de ser pastor de las ovejas, y el pastor cuida con ternura de sus ovejas, pero a veces el cuidado con ternura de las ovejas requiere que hablemos de lo que les está pasando. Entonces eso requiere madurez, experiencia, pero no debemos, y una de las ventajas de la predicación expositiva, si el Señor nos guió a predicar X libro y hemos hecho un bosquejo del libro y sabemos acá van a ser 7 mensajes, este domingo este tema, este otro domingo el otro tema, no es de que nosotros de repente estamos
buscando para darle en especial a algún miembro de la iglesia. Pero la palabra de Dios, muchas veces el mensaje preciso, necesario, aparece en el momento preciso. Así que bueno, es difícil dar una respuesta exacta, requiere de mucha madurez y de que el Señor nos guíe. Bueno, quizás tenemos tiempo para algunos más. Primero, Eliana dice, ¿cómo establezco desde dónde y hasta dónde tomar en un pasaje a predicar? O otra forma de decirlo es, ¿cómo decidís vos, Sam, si vas a predicar 4 mensajes de Filipenses, por ejemplo, o 16 mensajes? ¿Cómo podemos elegir los pasajes? Sí. Bueno, hay varias cosas que son parte de la decisión. Si vamos a predicar Filipenses, primero quiero entender la estructura del libro de Filipenses. Y una vez que entendí la estructura, eso me ayuda a dividirlo por temas. ¿Cuáles son los temas del libro? Y después puedo ir dividiendo el pasaje. Yo antes hacía mensajes mucho más minuciosos, como decía, casi un versículo por vez. Después empecé a darme cuenta de que hay unidades dentro del texto que son más grandes. Un libro de Pablo, por ejemplo, por lo general se divide en 2 partes. Una parte doctrinal y una parte práctica de aplicación. Ahí tengo 2 divisiones. Dentro de eso puedo ir viendo cuáles son esos temas doctrinales, cuál es la progresión. Entonces, si quiero que se entienda el libro, debo tocar por lo menos cada uno de esos temas. A lo mejor en algún mensaje puedo tocar 2 temas centrales. Por lo general, va a ser un tema. Entonces, ¿cuántos temas son en el libro de Romanos? Yo no me acuerdo cuántos mensajes hicimos, pero por lo menos más de 16. Y es muy difícil hacerlo en menos de eso. Ahora, también parte de la pregunta puede ser, ¿cuál es la unidad de pensamiento? O sea, hay una palabra, por ejemplo, en los evangelios se habla de perícopas, de divisiones dentro de lo que es el libro. Por ejemplo, un milagro probablemente sea un perícopa, o sea, una unidad que podemos desarrollar completo en un solo mensaje. El sermón del monte podría ser un mensaje, pero en realidad hay varios perícopas. Por ejemplo, podríamos decir las bienaventuranzas, pero ¿podemos hacer las bienaventuranzas en un solo mensaje? Complicado. Pero más adelante encontramos, por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro podría ser un perícopa, un solo mensaje, pero en realidad se presta para una serie de mensajes. Pero creo que podríamos predicar el mensaje, ese pasaje. Señor, enséñanos a orar, oren de esta forma, Padre Nuestro. Eso podría ser un solo mensaje. Es una unidad de pensamiento, una perícopa. Y distinguirlo, si uno lee un comentario, los bosquejos de los distintos comentaristas, ninguno tiene el mismo bosquejo. Y eso a mí me da cierto alivio, ¿viste? Si ellos no se ponen de acuerdo, yo tanto no me voy a preocupar. Sí quiero entender a grandes rasgos qué pasa en este pasaje. ¿Cuál es el contorno del pasaje? ¿Cuál es la geografía de este libro? Y quiero que la gente termine entendiendo la geografía del libro. No sé si eso ayuda. Creo que no ayuda. Hablé mucho sobre el tema y no di una respuesta final. No, está bien. Bueno, quizás una pregunta más tenemos. ¿Hay un libro sobre la predicación expositiva que nos recomendarías? Hay un libro, nosotros ahora creo que estamos adoptando el libro de Sujel Michelén,
¿Cómo se llama ese libro? Yo lo tengo, no lo tengo acá en mi oficina. Ante Dios y para Dios, una cosa así. De parte de Dios y delante de Dios. ¿Cómo es? De parte de Dios y delante de Dios. Ahí está. Ese libro es recomendable. Hay otros también. Hay varios libros muy buenos. MacArthur tiene buenos libros sobre la predicación. John Stott tiene buenos libros sobre la predicación. Estoy tratando de pensar en español qué libros más. Hay un libro bueno de Brian Chappell. Sí, la predicación cristocéntrica se llama. Sí, todos esos libros valen la pena leerlos. Y si uno siente el llamado a la predicación, vale la pena tratar de leerlos todos. Bueno, llegamos al final y quiero decir muchas gracias a todos por estar y inscribirse en este taller. Y bueno, vamos a tener más talleres en el futuro, así que presten atención a las redes sociales para más información sobre eso. Y bueno, no sé, Sam, si tienes algo más para agregar. No, es una sola cosa. Ahí veo que Christian pone cómo predicar de Cristo utilizando toda la Biblia de Graham Goldsworthy, otro librazo. Así que todo lo que sea de Graham Goldsworthy es bueno. Así que otra buena sugerencia. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Un gusto. Gracias.